María siempre había sido una mujer elegante y decidida, con un aura que combinaba autoridad y encanto irresistible. Su hija, Laura, se había casado con Javier hacía apenas 2 años, y María, aunque había prometido ser la suegra perfecta, no podía evitar sentir una extraña atracción hacia su yerno. Al principio trató de ignorarlo, convencida de que eran solo pensamientos prohibidos, absurdos incluso. Pero la cercanía, las conversaciones largas y los momentos compartidos comenzaron a despertar en ella un deseo que ni siquiera quería admitir. Todo comenzó un viernes por la tarde. Laura había salido con unas amigas, dejando a Javier solo en la casa mientras María estaba de visita. Javier estaba en la sala, concentrado en su computadora, trabajando en un proyecto que parecía consumirlo por completo. María, con la excusa de traerle café, se acercó. Su perfume llenó el aire y por un instante el silencio de la casa se volvió eléctrico. Javier levantó la vista y la miró, un destello de algo prohibido cruzó por sus ojos antes de que ambos se apartaran rápidamente, como si lo que había sucedido fuera solo un espejismo. Con el tiempo los encuentros se hicieron más frecuentes. María inventaba pretextos, dejar algo olvidado, pedir ayuda con una receta, hablar sobre su hija. Cada excusa era una oportunidad para robar momentos cargados de tensión. Una tarde, mientras ayudaba a Javier a instalar un nuevo estante en la sala, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto breve pero suficiente para que ambos sintieran un calor inesperado recorriéndolos. Javier apartó la mirada, incómodo pero intrigado. María sonrió, un gesto que mezclaba inocencia y desafío, y siguió ayudándolo sin decir una palabra más. Esa noche María no pudo dormir. Se encontraba revisando mentalmente cada gesto, cada roce, cada palabra intercambiada. La culpa luchaba contra el deseo, pero algo en su interior le decía que no podía escapar de lo que sentía. A la mañana siguiente Javier apareció en la cocina con un café en la mano, ofreciendo uno a María. Sus dedos se rozaron otra vez y esta vez ninguno apartó la mano de inmediato. Había algo en la manera en que se miraban, una conexión silenciosa que ninguno podía negar. Los días pasaron y la tensión creció. Cada encuentro casual se convertía en un juego peligroso de miradas, sonrisas contenidas y comentarios que parecían inocentes pero que llevaban un doble sentido. María comenzó a vestirse con más cuidado cuando sabía que Javier estaría en casa. Él por su parte se encontraba revisando mentalmente cada interacción, cuestionando sus propios límites, sin poder resistir la fascinación que María ejercía sobre él. Una tarde, mientras arreglaban juntos un cajón que se había atascado, ocurrió un momento decisivo. Javier estaba inclinándose para sacar un objeto del fondo, y María lo miraba desde atrás. Sin pensarlo, bajó ligeramente su mano para tocarle el hombro y ayudarlo a enderezarse. Sus cuerpos quedaron a centímetros uno del otro. Sus respiraciones se mezclaron, y un estremecimiento recorrió ambos. Javier levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de María. Por un instante todo el mundo pareció detenerse. Ninguno pronunció palabra, pero la intensidad del momento hablaba por sí misma. María retrocedió lentamente fingiendo un ligero tropiezo para romper la tensión, pero su corazón latía con fuerza, desbocado. Javier, todavía sintiendo la cercanía, se permitió un suspiro que no pudo contener. Ambos sabían que lo que estaba ocurriendo era peligroso, prohibido, pero algo invisible los empujaba hacia adelante, los conectaba de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche María se sentó en su dormitorio pensando en Javier. Se preguntaba si él también sentía lo mismo o si todo estaba en su imaginación. Cada recuerdo del día la hacía estremecerse. El deseo crecía, mezclado con la culpa y la emoción del peligro. Decidió que debía actuar con cautela, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando. Algo estaba a punto de romper la rutina, y ambos lo sabían. Al día siguiente, cuando Laura se fue a trabajar temprano, María llamó a Javier a la cocina para revisar unas cuentas. Mientras revisaban papeles, él levantó la vista y vio cómo María, con una sonrisa apenas perceptible, se inclinaba sobre la mesa para alcanzar un documento. La cercanía volvió a electrizar el aire. Sus manos se rozaron otra vez, y esta vez ninguno apartó la mirada. Un silencio incómodo llenó la habitación, pero lleno de promesas no dichas.
María sabía que estaban al borde de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Javier también lo sabía. Y aunque la razón les decía que se detuvieran, sus cuerpos y emociones parecían decidir por ellos. Lo que comenzó como un simple roce, un momento fortuito, se estaba transformando en algo mucho más intenso y peligroso. El destino parecía jugar con ellos, ofreciendo oportunidades que ninguno de los dos podía ignorar. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro era una pieza de un juego invisible y ardiente. Ambos estaban atrapados en un laberinto de deseo y culpa, y la pregunta que ambos se hacían en silencio era, ¿cuánto tiempo podrían resistirse antes de ceder a lo inevitable? Al día siguiente la rutina parecía igual, pero para María y Javier todo había cambiado. Cada gesto, cada palabra, estaba cargada de un significado oculto que solo ellos podían percibir. María se encontraba pensando constantemente en él, incluso en los momentos más cotidianos, al preparar la comida, al ordenar la sala, al escuchar un mensaje de Laura. El deseo no se detenía, cada encuentro fortuito lo avivaba más. Esa tarde María invitó a Javier a revisar juntos unas fotos familiares antiguas que había encontrado en un álbum olvidado. Laura había salido a comprar algunas cosas, dejando a los dos solos en la sala. Mientras hojeaban las páginas, María se inclinaba sobre la mesa, acercándose peligrosamente a Javier. Cada vez que sus codos se rozaban accidentalmente, ambos sentían un estremecimiento que no podían ignorar. Javier intentaba mantener la calma, pero la tensión crecía con cada segundo. María, consciente del efecto que ejercía sobre él, comenzó a jugar con su cabello, moviéndolo ligeramente mientras se inclinaba sobre la mesa para señalar alguna foto. Sus manos se rozaron otra vez, esta vez con más deliberación, y Javier notó un calor que le recorría el pecho. Intentó apartarse, recordando que Laura podía regresar en cualquier momento, pero una parte de él quería quedarse allí, atrapado en ese instante prohibido. Durante los siguientes días, los encuentros casuales se volvieron más audaces. María encontraba excusas para estar cerca de Javier, revisar juntas recetas, ordenar la despensa, mirar algún programa en la televisión. Cada situación estaba cuidadosamente calculada, pero ambos fingían una naturalidad que ocultaba la tormenta de emociones que los consumía. Javier se sorprendía a sí mismo imaginando escenarios que nunca se hubiera permitido antes, mientras María sentía un placer secreto al ver cómo él cedía, aunque solo fuera con la mirada. Una noche, después de que Laura se quedara dormida temprano por un resfriado leve, María y Javier se encontraron solos en la sala. La casa estaba silenciosa, iluminada solo por la luz cálida de la lámpara de pie. María se acercó para apagar la televisión y, sin darse cuenta, sus manos se encontraron sobre el control remoto. Esta vez ninguno apartó la mano. Sus dedos se entrelazaron por un instante y la electricidad del contacto los hizo temblar. Javier se dio cuenta de que ya no podía negar lo que sentía, cada momento con María era un veneno dulce que lo atrapaba irremediablemente. María, por su parte, sintió un vértigo extraño. Nunca había deseado algo con tanta intensidad y al mismo tiempo con tanta culpa. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada roce, cada mirada, los acercaba peligrosamente a una línea que no podrían cruzar sin consecuencias. Sin embargo, la atracción era más fuerte que cualquier razonamiento. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas tensiones. Un comentario inocente de Javier sobre una película los hizo reír juntos, pero sus ojos se encontraron y por un segundo todo parecía detenerse. En otra ocasión, María se inclinó para recoger una cucharilla caída y Javier, sin poder evitarlo, tocó su mano accidentalmente mientras la ayudaba a levantarse. Ambos se sonrieron, sabiendo que el peligro acechaba en cada gesto. Una tarde, María decidió salir al jardín a regar las plantas. Javier la siguió para ayudarla con las macetas más pesadas. Mientras cargaban juntas una gran maceta, sus cuerpos quedaron pegados por un instante. Sus respiraciones se mezclaron, y un calor inesperado recorrió sus cuerpos. Javier se permitió mirar su rostro más de lo necesario, descubriendo un brillo en sus ojos que lo desarmaba completamente. María, consciente de su efecto, sonrió ligeramente, pero sus manos temblaban mientras colocaba la maceta en su sitio. Esa noche ambos se sentaron en la cocina para cenar algo rápido. La tensión era palpable. Cada movimiento, cada mirada,
cada gesto era un juego silencioso de atracción prohibida. Ninguno pronunciaba palabras sobre lo que sentían, pero los silencios hablaban con más fuerza que cualquier conversación. María comenzó a darse cuenta de que su autocontrol estaba cediendo. La fascinación por Javier era demasiado intensa para ignorarla. Y Javier, aunque intentaba mantener la razón, descubría que cada encuentro lo acercaba más a un límite que no sabía si podría respetar. La culpa por Laura estaba presente, pero en lugar de frenar sus emociones, parecía intensificarlas, como si el riesgo hiciera todo más irresistible. El ambiente se volvió aún más cargado cuando, una tarde, Javier encontró a María revisando unos papeles cerca de la ventana. La luz del sol iluminaba su rostro, resaltando cada línea, cada expresión. Javier se acercó para mostrarle un documento, y sus manos se rozaron otra vez. Esta vez ninguno apartó la mano. Sus ojos se encontraron, y un estremecimiento silencioso recorrió ambos. Un pensamiento prohibido cruzó sus mentes, ¿y si se atrevieran a cruzar la línea que tanto deseaban? Ese momento quedó suspendido en el tiempo, lleno de posibilidades y peligro. María respiró hondo, consciente de que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. Javier sintió el corazón latir con fuerza, sabiendo que ya no podían ignorar lo que sentían. El juego de miradas, roces y gestos había alcanzado un punto crítico. La pregunta que ambos se hacían en silencio era inevitable, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar antes de ceder a la atracción que los consumía? El ambiente en la casa se había vuelto irrespirable para ambos. Cada día que pasaba, María y Javier se encontraban más atrapados en una red de emociones que no podían controlar. La rutina diaria se había convertido en un campo minado de miradas cargadas, gestos sutiles y silencios que decían más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a pronunciar. Cada encuentro se sentía como un juego peligroso, y ambos eran conscientes de que cualquier paso en falso podría cambiarlo todo. Una tarde lluviosa, mientras Laura estaba en una reunión con sus amigas, María invitó a Javier a subir al ático para organizar unas cajas viejas que llevaban meses sin tocarse. El ascenso por la escalera de madera crujía bajo sus pies, amplificando la tensión que sentían. La luz de la ventana iluminaba apenas la estancia, creando sombras que parecían jugar con ellos. Javier comenzó a mover una caja pesada, y María se acercó para ayudarlo. Sus cuerpos quedaron pegados, y un calor inesperado recorrió ambos. Sus manos se rozaron accidentalmente y por un instante todo pareció detenerse. María sintió un vértigo que la desconcertó. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos, pero el deseo que sentía era imposible de ignorar. Javier, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su mente estaba llena de imágenes de María que lo hacían perder el control. Cada roce, cada gesto, era un recordatorio de la atracción prohibida que los consumía. Mientras organizaban las cajas, María encontró una antigua fotografía de ella con Laura cuando era niña. Al mostrársela a Javier, sus manos se tocaron nuevamente. Esta vez ninguno apartó la mano de inmediato. Sus ojos se encontraron y una corriente invisible pareció pasar entre ellos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, y María notó cómo su respiración se aceleraba. Ambos estaban atrapados en un momento que oscilaba entre la pasión y la culpa, sin saber cómo escapar de la intensidad que los envolvía. Esa noche, mientras Laura dormía, María se quedó en la sala revisando viejos álbumes. Javier apareció con una bebida y se sentó a su lado. La cercanía física era innegable y aunque ambos intentaban mantener la distancia, sus cuerpos hablaban un lenguaje que no podían controlar. María, consciente de la tensión, jugaba con el borde de su vaso, mientras Javier la miraba sin poder apartar los ojos. Cada silencio entre ellos era cargado de promesas no dichas, de deseos reprimidos que amenazaban con estallar. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros cada vez más íntimos, aunque siempre cuidadosos de no ser descubiertos por Laura. Una tarde, María pidió a Javier que la ayudara a reparar una lámpara antigua en la sala. Mientras se inclinaba sobre la mesa, Javier se acercó para sostenerla y, sin pensarlo, sus manos se entrelazaron. Un estremecimiento recorrió a ambos y por un momento olvidaron todo excepto la intensidad del contacto. El peligro de ser descubiertos solo aumentaba la excitación. María y Javier comenzaban a jugar un delicado juego de seducción silenciosa,
roces accidentales, miradas prolongadas, comentarios que parecían inocentes pero que escondían un doble sentido. Cada interacción era un riesgo, pero también un placer prohibido que los mantenía al borde del abismo. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, María y Javier se encontraron solos en la cocina. La luz parpadeante de la lámpara y el sonido de la lluvia creaban un escenario casi cinematográfico. María se inclinó para recoger un cuchillo que había caído al suelo, y Javier se acercó para ayudarla. Sus manos se tocaron de nuevo y esta vez ninguno apartó la mirada. La tensión era palpable, ambos sabían que estaban jugando con fuego. María respiró hondo, consciente de la atracción que la consumía. Javier sentía que cada fibra de su cuerpo estaba alerta, que cada latido de su corazón lo empujaba hacia ella. Lo prohibido, lo peligroso, lo desconocido, todo eso los atraía como un imán. Y aunque ambos sabían que debían detenerse, algo invisible los mantenía unidos, atrapados en un torbellino de emociones que no podían controlar. Mientras la noche avanzaba, ambos se sentaron uno frente al otro, casi tocándose. Los silencios eran largos, llenos de tensión, y las miradas hablaban más que cualquier palabra. María sintió una mezcla de miedo y deseo, Javier experimentó la misma confusión, la misma atracción imposible de ignorar. Cada instante juntos era un recordatorio de que estaban al borde de cruzar una línea que podría cambiarlo todo, y que una vez cruzada, no habría vuelta atrás. El destino parecía jugar con ellos, poniendo cada situación en su camino, obligándolos a enfrentar lo que sentían. Y mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, ambos comprendieron que estaban atrapados en un juego que ninguno de los dos podría abandonar fácilmente. La pregunta flotaba en el aire, silenciosa pero imposible de ignorar, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar antes de ceder al deseo que los consumía? Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso para María y Javier. Cada encuentro casual se sentía cargado de electricidad, y cada roce, por mínimo que fuera, los hacía estremecerse. La rutina diaria estaba teñida de un secreto que los consumía lentamente, ambos sabían que lo que sentían era prohibido, pero la atracción era demasiado intensa para ignorarla. Una tarde, mientras Laura estaba en el trabajo, María pidió a Javier que la ayudara a limpiar el sótano. La luz era escasa y el espacio, lleno de cajas y muebles antiguos, parecía aislarlos del mundo exterior. Cada movimiento, cada gesto, estaba impregnado de tensión. Mientras levantaban una vieja estantería, sus cuerpos quedaron pegados accidentalmente. Un calor inesperado recorrió sus espaldas, y por un instante ninguno habló. La respiración compartida se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que ambos deseaban, pero no podían admitir. María, consciente de la intensidad del momento, se apartó un poco, pero no del todo. Javier, sintiendo el peligro de ceder, intentó mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Sus manos se rozaron otra vez al mover una caja, y el contacto, aunque breve, fue suficiente para que ambos se estremecieran. La atracción prohibida era un veneno dulce que los atrapaba sin posibilidad de escape. Después del sótano, se sentaron en la sala a descansar. El silencio entre ellos era pesado, cargado de significados ocultos. Cada mirada prolongada, cada gesto pequeño, parecía un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. María comenzó a hablar de recuerdos de Laura, pero su voz temblaba ligeramente, y Javier notó un brillo en sus ojos que lo desconcertó. Ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero la emoción del riesgo hacía que todo fuera más intenso. Esa misma noche, mientras Laura dormía temprano por un resfriado leve, María y Javier se encontraron en la cocina preparando algo rápido para cenar. La luz cálida iluminaba sus rostros y cada movimiento estaba cargado de tensión. María se inclinó para alcanzar un frasco en la parte alta del estante, y Javier se acercó para ayudarla. Sus manos se rozaron de nuevo y esta vez ninguno apartó la mirada. Un estremecimiento silencioso recorrió ambos, y por un instante, todo lo demás desapareció. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños roces accidentales y miradas prolongadas. Cada interacción era un juego silencioso de seducción y autocontrol. María se sorprendía a sí misma deseando que Javier la tocara, aunque fuera con excusas triviales. Javier, por su parte, luchaba por mantener la cordura mientras la fascinación por María lo arrastraba hacia un territorio desconocido y prohibido.
Una tarde María decidió sentarse en el balcón a leer un libro. Javier apareció con 2 tazas de café y se sentó a su lado. El silencio entre ellos estaba cargado de electricidad, la proximidad física, el contacto accidental de piernas, los suspiros contenidos, todo contribuía a un clima de tensión casi insoportable. María sintió como su corazón se aceleraba, mientras Javier luchaba por mantener la compostura. Ninguno hablaba de lo que sentían, pero todo lo que hacía y decía estaba impregnado de deseo contenido. El momento culminante ocurrió una noche de tormenta. Laura había salido a cenar con unas amigas, dejando la casa vacía. María y Javier se encontraron solos en la sala, con la luz de la lámpara iluminando suavemente el espacio. La tensión era palpable. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro parecía decir más de lo que podían admitir. María se inclinó sobre la mesa para recoger un documento, y Javier se acercó para ayudarla. Sus manos se rozaron de nuevo y esta vez el contacto fue prolongado. Sus ojos se encontraron y por un instante todo el mundo desapareció. Ambos sabían que estaban al borde de cruzar una línea que cambiaría todo. La culpa por Laura estaba presente, pero la atracción era irresistible. Cada segundo juntos era un recordatorio de que lo prohibido tenía un poder que no podían controlar. La tensión se volvió casi insoportable, el deseo latente estaba a punto de estallar. María respiró hondo, consciente de la atracción que los consumía. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en silencio, ambos comprendieron que algo iba a cambiar. No podían seguir jugando con fuego sin riesgo, el tiempo de la tensión contenida estaba a punto de terminar. El peligro, la culpa, la pasión, todo estaba mezclado en un torbellino que los arrastraba hacia un desenlace inevitable. El juego del silencio, las miradas y los roces accidentales, había alcanzado su punto crítico. Ambos estaban atrapados en un laberinto de emociones prohibidas, donde cada gesto podía desencadenar algo irreversible. Y mientras la tormenta rugía afuera, María y Javier comprendieron que ya no podrían detenerse mucho más antes de ceder a la intensidad que los consumía, a la atracción imposible de ignorar. El clima en la casa se había vuelto casi insoportable. María y Javier caminaban por la delgada línea que separaba el deseo prohibido de la culpa, conscientes de que cualquier error podría arruinarlo todo. Cada roce, cada mirada prolongada, cada gesto sutil se sentía como un desafío silencioso al destino. La atracción que ambos sentían era un fuego que crecía sin control, y aunque intentaban contenerlo, la intensidad se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una tarde, mientras Laura estaba fuera, María decidió reorganizar la biblioteca del salón. Javier se ofreció a ayudarla, y juntos comenzaron a mover libros pesados y estantes. Cada contacto era un recordatorio del peligro que corrían. Sus manos se rozaban mientras sostenían los mismos libros, sus cuerpos quedaban cerca en cada movimiento, y la tensión sexual era casi tangible. María sentía un vértigo que no podía controlar, mientras Javier experimentaba una mezcla de culpa y deseo que lo desarmaba completamente. En un momento, mientras colocaban un pesado volumen en la estantería más alta, María perdió el equilibrio ligeramente y Javier la sostuvo sin pensarlo. Sus cuerpos quedaron pegados, respirando al unísono, y sus miradas se encontraron en un instante cargado de electricidad. Ninguno apartó la mano del otro, sus dedos se entrelazaron brevemente y un estremecimiento recorrió ambos. El corazón de María latía con fuerza, y Javier sentía como cada fibra de su ser reaccionaba a la proximidad prohibida. Esa noche, después de que Laura se durmiera, María y Javier se encontraron en la cocina preparando algo rápido para cenar. La luz cálida y el silencio absoluto creaban un escenario casi cinematográfico. Mientras María buscaba un frasco en la alacena, Javier se acercó para ayudarla. Sus manos se rozaron otra vez, y esta vez el contacto se prolongó. Sus ojos se encontraron y una chispa silenciosa encendió algo imposible de ignorar. La tensión era tan intensa que ninguno se atrevía a pronunciar palabra, pero ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos cargados de significado. Cada contacto accidental, cada conversación ligera, era un juego silencioso de seducción que los acercaba peligrosamente. María se sorprendía a sí misma deseando el toque de Javier, aunque fuera con excusas triviales.
Javier, por su parte, luchaba por mantener la cordura mientras la fascinación por María lo arrastraba hacia un territorio prohibido y desconocido. Una tarde, María y Javier se encontraron en el jardín regando las plantas. La proximidad física era innegable, sus brazos se rozaban y sus cuerpos estaban cerca mientras movían macetas pesadas. Cada roce provocaba un estremecimiento silencioso que ninguno podía ignorar. Los ojos de Javier buscaban los de María constantemente, y ella respondía con una mirada que combinaba desafío y deseo. Ambos sabían que estaban atrapados en un juego peligroso, pero la emoción del riesgo hacía que todo fuera más intenso. El momento más decisivo ocurrió una noche de tormenta, cuando Laura había salido a cenar con unas amigas. María y Javier estaban solos en la sala, con la luz de la lámpara iluminando suavemente el espacio. La tensión era casi insoportable. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada prolongada, parecía decir más de lo que podían admitir. María se inclinó sobre la mesa para recoger un documento, y Javier se acercó para ayudarla. Sus manos se rozaron nuevamente y esta vez el contacto fue prolongado. Sus ojos se encontraron y un estremecimiento recorrió ambos, consciente de que estaban al borde de cruzar la línea. María respiró hondo, sintiendo cómo el deseo la consumía por completo. Javier, incapaz de resistirse más, dejó que la cercanía lo arrastrara. Todo su cuerpo reaccionaba al contacto, y ambos comprendieron que ya no podían seguir conteniéndose. La atracción prohibida se había vuelto irresistible. Cada segundo juntos era un recordatorio de que lo que sentían era peligroso, pero también inevitable. El juego de silencios, miradas y roces accidentales había alcanzado su punto máximo. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones, donde cada gesto podía desencadenar algo irreversible. Mientras la lluvia golpeaba los cristales, María y Javier comprendieron que el momento de ceder al deseo que los consumía estaba cerca. El riesgo, la pasión y la culpa se mezclaban en un cóctel que los mantenía al borde del abismo, listos para cruzar la línea que cambiaría todo para siempre. La noche estaba en silencio, solo rota por el suave sonido de la lluvia golpeando los cristales. María y Javier permanecían en la sala, a escasos centímetros uno del otro. La tensión que había crecido durante semanas alcanzaba ahora su punto culminante. Ambos sabían que aquello que habían contenido durante tanto tiempo ya no podía ser ignorado, cada mirada, cada roce, cada suspiro había sido un preludio a lo inevitable. María respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Javier la miraba con los ojos llenos de deseo y confusión, consciente del peligro pero incapaz de resistirse. Por primera vez ninguno fingió la distancia, sus manos se encontraron deliberadamente y sus dedos se entrelazaron. La electricidad que recorría sus cuerpos era intensa, abrumadora, pero al mismo tiempo liberadora. No deberíamos, susurró María, apenas audible, con un temblor que traicionaba su emoción. Lo sé, respondió Javier con la voz ronca, pero ya no puedo detenerme. La culpa por Laura seguía presente en sus mentes, pero por un instante, la pasión y la necesidad vencieron a la razón. Se acercaron lentamente, temerosos pero irresistiblemente atraídos. Sus respiraciones se mezclaron, sus labios se rozaron y luego se encontraron en un beso cargado de deseo contenido durante tanto tiempo. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde todo lo prohibido se volvió realidad. A partir de ese momento su relación cambió para siempre. Lo que comenzó como un juego de roces accidentales y miradas prohibidas se transformó en algo más profundo, intenso y real. Cada encuentro estaba cargado de emoción, de riesgo, de una complicidad secreta que los unía en un mundo aparte del resto. La atracción que sentían ya no podía negarse, y aunque la culpa por Laura seguía presente, aprendieron a manejarla, a encontrar momentos robados donde podían entregarse a lo que deseaban. María, consciente de la intensidad de sus sentimientos, comenzó a replantearse su propia vida. No se trataba solo de deseo físico, sino de una conexión emocional que había surgido de manera inesperada. Javier, por su parte, descubrió en ella a una mujer fascinante, compleja y llena de vida, cuya cercanía lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Los días siguientes estuvieron llenos de complicidad, de gestos silenciosos y miradas que lo decían todo. Cada contacto era un recordatorio de lo que compartían, de lo prohibido y al mismo tiempo, de lo inevitable.
El miedo a ser descubiertos por Laura coexistía con la pasión y el deseo de estar juntos. Ambos aprendieron a equilibrar la realidad con su secreto, encontrando en cada momento robado la intensidad que necesitaban. Con el tiempo, María y Javier descubrieron que lo que había comenzado como un deseo prohibido se había transformado en algo más complejo y profundo. La atracción física seguía presente, pero también lo estaba la conexión emocional, el entendimiento mutuo, la complicidad que había nacido en medio del riesgo y la pasión. Aprendieron a vivir con el secreto, a encontrar en la clandestinidad de sus encuentros la intensidad que los mantenía vivos, y sobre todo, a aceptar que lo que sentían, aunque prohibido, era real y poderoso. La historia de María y Javier se convirtió en un equilibrio entre lo imposible y lo deseado, entre la culpa y la pasión. Cada gesto, cada mirada y cada instante compartido era un recordatorio de que el amor, incluso en su forma más prohibida, podía ser intenso, transformador y, sobre todo, imposible de ignorar. La línea que separaba lo correcto de lo prohibido se había desdibujado para siempre y ellos, atrapados en su mundo secreto, habían encontrado en esa transgresión su propia manera de vivir y amar.